Sal de tu mente, entra en tu vida. La nueva terapia de aceptación y compromiso, por Stephen C. Hayes, con la colaboración de Spencer Smith. Stephen C. Hayes es profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Nevada, autor de 35 libros y más de 500 artículos científicos. Su carrera se ha centrado en el análisis de la naturaleza del lenguaje humano y la cognición y su aplicación en la comprensión y el alivio del sufrimiento humano. Hayes ha sido presidente de la División 25 de la APA, de la Asociación Americana de Psicología Aplicada y Preventiva, la Asociación para la Ciencia Conductual Contextual y de la Asociación de Terapias Conductuales y Cognitivas. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios. Su teoría de los marcos relacionados es la base experimental de la terapia de aceptación y compromiso, ACT, por sus siglas en inglés. Es una intervención psicológica basada en la evidencia que usa estrategias de aceptación y mindfulness junto con técnicas de compromiso y cambio comportamental para incrementar la flexibilidad psicológica. Introducción. La gente sufre. No se trata solo de que sienta dolor físico. El sufrimiento es mucho más que eso. Los seres humanos tienen que vérselas también con el dolor psíquico que experimentan, con sus emociones y pensamientos negativos, con los recuerdos desagradables, los impulsos y sensaciones negativas. Tienen todo eso en la cabeza, se preocupan por todo eso, lo lamentan y lo temen. Al mismo tiempo, los seres humanos demuestran un enorme valor, una profunda compasión y una notable capacidad para salir adelante, incluso con la más complicada de las historias personales. Aún a sabiendas de que pueden salir heridos, los seres humanos son capaces de amar a otras personas. Aún sabiendo que han de morirse, los seres humanos se preocupan por el presente y por el futuro. Aún enfrentándose al sinsentido, los seres humanos son capaces de abrazar ideales. A veces da la sensación de que los humanos son capaces de estar totalmente vivos, presentes y comprometidos. Este libro trata sobre cómo pasar del sufrimiento al compromiso con la vida. Más que esperar a salir triunfadores en la lucha, intenta con nosotros mismos, con la lucha interna con nosotros mismos, para poder empezar de una vez nuestra vida. Este libro trata sobre cómo vivir a partir de ahora y vivir totalmente con, y no a pesar de, el pasado, con los recuerdos, con los miedos y con la tristeza. ACT, ¿qué es y cómo puede ayudarte? Este libro se basa en la terapia de aceptación y compromiso, o ACT, que es una nueva modalidad de psicoterapia respaldada científicamente y que forma parte de lo que ha dado en llamarse la tercera generación de terapia conductual y cognitiva. Un programa de investigación básica sobre el funcionamiento de la mente humana es una investigación. Esta investigación sugiere que muchas de las herramientas que utilizamos para solucionar nuestros problemas en realidad nos tienden trampas, que aumentan nuestro sufrimiento. Dicho llanamente, los seres humanos nos dedicamos a practicar un juego engañoso mediante el cual la mente humana, esa maravillosa herramienta de control del entorno, acaba por convertirse en nuestro peor enemigo. Tal vez ya te hayas dado cuenta de que algunos de tus problemas más serios, paradójicamente, se han vuelto más complicados y difíciles de tratar.
incluso a pesar de que te hayas puesto en práctica muchas ideas para solucionarlos. No se trata de ninguna ilusión óptica. Es el resultado que te brinda tu mente lógica cuando le pides que haga algo para lo que nunca fue diseñada. La resultante es el sufrimiento. Puede que lo que estamos diciendo te parezca una afirmación extraña, sobre todo si has escogido este libro como una ayuda para superar alguno de tus problemas emocionales. Por lo general, la gente busca libros de autoayuda para resolver problemas específicos: depresión, ansiedad, adicciones, traumas, estrés, insatisfacción laboral, dolor crónico, tabaquismo, solo por citar algunos ejemplos. Para la mayoría de la gente, la superación de tales problemas no solo es la finalidad última, sino también un final al que solo se puede llegar por medio de determinados caminos muy concretos. Por ejemplo, la superación del estrés. Aparentemente, debería implicar, en primer lugar, la eliminación de los sentimientos estresantes. De modo semejante, para dejar de fumar, uno debería conseguir, antes de nada, liberarse de esa necesidad urgente de encender un cigarrillo. La superación de un trastorno de ansiedad, del mismo modo, debería suponer previamente el aprender a relajarse o neutralizar o suprimir los ataques y los pensamientos negativos, etcétera, etcétera. En este libro, fines y medios están claramente separados y tú vas a poder constatar que a muchas de las vías que el sentido común considera la más adecuada para una vida mejor, la teoría psicológica actual las considera peligrosas e innecesarias. Si sufres algún problema psicológico en la actualidad, deberías saber que las investigaciones más recientes indican que ACT es una buena ayuda en muchos de los trastornos psíquicos más comunes y que el modelo básico en que se fundamenta ha recibido apoyo considerable. Ya tendremos ocasión de discutir estos datos a lo largo del libro. El hecho de que sepas que en este momento estás leyendo un informe basado en datos empíricos es la mayor importancia, porque este libro va a dar algunas vueltas y revueltas que te pueden resultar extrañas en apariencia. A veces te parecerá confuso. Hasta cierto punto. Es inevitable porque la ACT desafía algunas de las formas más tradicionales de abordar los problemas humanos. Las investigaciones indican que las ideas y métodos de ACT son sólidos, lo que proporciona confianza en el valor de tales conceptos y procedimientos. Eso no significa que sean fáciles de asimilar, pero si tú ya consideras tales ideas y métodos, este libro seguramente no tendrá utilidad para ti. Veamos una muestra de algunos de los conceptos como convencionales que te pediremos que empieces a tener en cuenta. El dolor psíquico es normal, es importante y todo el mundo lo experimenta. No puedes liberarte a voluntad del dolor psíquico. Lo que sí puedes hacer es algo para evitar aumentarlo artificialmente. Dolor y sufrimiento son dos estados diferentes. No tienes que identificarte con tu sufrimiento. Aceptar el dolor es un paso hacia la liberación del sufrimiento. Tú puedes vivir una vida valiosa a partir de este mismo momento, pero para ello tendrás que aprender cómo salir de tu mente para entrar en tu vida. Por último, lo que ACT te pide es un cambio fundamental de perspectiva, un cambio en la manera en que manejas tu experiencia personal. No podemos prometerte que todo esto vaya a suponer un cambio rápido en tu depresión, rabia, ansiedad, estrés o baja autoestima. Por lo menos no un cambio inmediato. Sin embargo,
sí que te podemos decir que nuestras investigaciones han demostrado que es posible cambiar la función de tales problemas, que tales problemas realizan como barreras frente a la vida y, a menudo, en un corto espacio de tiempo. Los métodos de ACT brindan nuevas formas de abordar los problemas psíquicos. Estos nuevos procedimientos pueden cambiar la verdadera esencia de tus problemas psicológicos y el impacto que están teniendo en tu vida. Metafóricamente, la distinción entre la función de un trastorno psíquico y la forma que adopta en la vida de una persona puede comparar con alguien que está en un campo de batalla luchando en una guerra. La guerra no está saliendo demasiado bien, por lo que el sujeto lucha cada vez con más empeño. Perder tendría un efecto devastador y quien está empeñado en el combate cree que, a menos que se gane esa guerra, no va a ser posible vivir una vida que merezca la pena. De manera que la guerra sigue y sigue. Lo que no sabe esa persona, sin embargo, es que en cualquier momento él o ella podría abandonar el campo de batalla y empezar a vivir su vida ahora mismo. La batalla todavía iba a continuar y el campo de batalla aún seguirá ahí, a la vista. El paisaje puede que siga siendo muy semejante a cómo era mientras estaba teniendo lugar los combates. Pero el resultado de la guerra ya no tiene demasiada importancia y la necesidad, aparentemente lógica, de tener que ganar la guerra antes de empezar a vivir, de verdad, habrá quedado descartada. Esta metáfora puede ilustrar la diferencia entre lo que parece que son los problemas psíquicos y aquello que verdaderamente son, en su auténtica esencia. En la metáfora anterior, el fragor de la guerra se podría seguir percibiendo tanto si uno está luchando en el campo de batalla como si se limita a observarla desde afuera. Pero el impacto, su verdadera esencia, sería muy diferente. Luchar por tu vida no es lo mismo que vivir tu vida. Irónicamente, nuestra investigación sugiere que cuando cambia lo esencial, la forma también puede cambiar. Cuando los contendientes abandonan el campo de batalla y dejan que la guerra se desarrolle por sí misma, ocurre que ésta incluso puede apaciguarse. Como decía el viejo eslogan de los 60. ¿Qué pasaría si ellos declararan la guerra y nadie acudiera a luchar en ella? Compara esta metáfora en tu propia vida emocional. La ACT se centra en la esencia de los problemas, no en su apariencia. Aprender a enfrentarse al estrés de una manera esencialmente diferente puede cambiar de inmediato la persecución que está teniendo sobre tu vida. La percusión que está teniendo sobre tu vida. Incluso, aunque la forma de los sentimientos o de los pensamientos estresantes no cambien, si tú sigues los métodos que te describen en este libro, es mucho más probable que la esencia de tu estrés psicológico, o lo que es lo mismo, su impacto, sí que llegue a cambiar. En ese sentido, este no es un libro de autoayuda tradicional. No vamos a ayudarte a que ganes la guerra contra tu propio dolor por medio de nuevas teorías. Vamos a ayudarte a que abandones la batalla que se está desencadenando en tu interior, para que empieces a vivir la clase de vida que realmente deseas, ahora, en este mismo momento. El sufrimiento, las arenas movedizas de la psique. Esta paradójica idea de abandonar el campo de batalla en lugar de esforzarse en ganar la guerra puede parecer extraña. Por eso, llegar a ponerla en práctica va a requerir una buena cantidad de nuevos aprendizajes. Pero no es ninguna locura. Tú ya conoces otras
situaciones parecidas. Son poco frecuentes, pero no te son desconocidas. Imagínate que te encuentras a alguien que se ha caído en un pantano de arenas movedizas. No hay cuerdas ni ramas de las que esa persona puede echar mano. La única manera que tienes de poder ayudarle es hablándole, comunicándote con él o ella. La personita grita, ¡socorro, sacadme de aquí! Y empieza a hacer lo que suele hacer la gente normalmente cuando se encuentran atrapados en medio de algo a lo que temen, luchar para salir de ese lugar. Cuando la gente cae de lleno en algo de lo que preferirían verse libres, ya sea una mata de ortigas o un charco de barro, en el 99,9% de los casos, la acción más eficaz consiste en caminar, correr, brincar o saltar fuera del problema. Pero en los pantanos de arenas movedizas no ocurre lo mismo. Para salir de un lugar es necesario levantar un pie y echarlo para adelante y luego el otro. Cuando tenemos que habérnoslas con arenas movedizas, esa es una muy mala idea, porque una vez que se levanta un pie, todo el peso de la persona atrapada descansa sobre la mitad de la superficie de sustentación ocupada previamente, lo cual significa que la presión hacia abajo se duplica automáticamente. Además, la succión de las arenas movedizas alrededor del pie que se está levantando produce una presión aún mayor hacia abajo sobre el otro pie. Solo cabe esperar un resultado. Esa persona se va a hundir cada vez más en las arenas movedizas. Mientras observas a la persona atrapada en las arenas movedizas, puedes ver cómo todo ese proceso empieza a desencadenarse. ¿Podrías decirle a gritos algo que le sirva de ayuda? Si entiendes bien cómo funcionan las arenas movedizas, podrías gritarle a esa persona para que deje de luchar y que procure tumbarse de plano, despatarrado, para aumentar el contacto con la superficie del pantano. En tal posición, la persona probablemente no se hunda y podría ser capaz de ir chapoteando hasta ponerse a salvo. En el momento que esa persona está intentando salir de las arenas movedizas, el aumentar la superficie de contacto del cuerpo con las arenas puede que vaya en contra de toda la intuición. Algunos de los que luchan por salir de un pantano puede que nunca comprendan que la acción más sensata y más segura que se puede intentar es permanecer en el pantano. Nuestras propias vidas pueden llegar a parecer mucho a esta situación, salvo que las arenas movedizas en las que nos encontramos muchas veces son, en cierto sentido, interminables. Exactamente. ¿Cuándo llegarán a desaparecer del todo las arenas movedizas de un recuerdo traumático? Piensa, ahora mismo, en la vertiente psicológica que menos te guste de ti mismo. Dedica un momento a reflexionar sobre la cuestión. Pregúntate a ti mismo, ¿esto ya me suponía un problema hace un mes? ¿Hace 6 meses? ¿Hace un año? ¿Hace 5 años? Exactamente. ¿Cuántos años llevo con este problema? La mayor parte de la gente se da cuenta de que sus preocupaciones más profundas no se refieren a acontecimientos recientes. Sus preocupaciones más arraigadas ya estaban al acecho, en segundo plano durante años, con frecuencia durante muchos años, lo cual sugiere que los métodos habituales de solucionar problemas tienen pocas probabilidades de éxito. Si funcionaran tan bien, ¿por qué no han dado resultados después de todos esos años de esfuerzos continuos? Por otra parte, la propia larga duración de la mayoría de los esfuerzos psicológicos sugiere
que los métodos normales de solución de problemas podrían ser, en sí mismos, una parte del problema. Lo mismo que los intentos por salir del pantano no terminan por convertirse en un grave problema para quien está atrapado en las arenas movedizas. Tú has elegido este libro por alguna razón. Podemos suponer que te encuentras en una especie de arenas movedizas psicológicas y piensas que tienes que salir ahora mismo. Has intentado varias soluciones sin éxito. Has luchado y luchado. Te has hundido y hundido. Y has estado sufriendo durante mucho tiempo. Tu dolor podría ser un buen aliado informativo en el camino que tienes por delante. Tienes una oportunidad que nadie que no haya experimentado dolor psíquico puede tener. Porque solo cuando nos fallan las soluciones basadas en el sentido común, nos abrimos a las soluciones paradójicas que la moderna ciencia psicológica nos proporciona frente al dolor emocional. A medida que te vuelvas más consciente del sufrimiento de la mente humana, especialmente de tu propia mente, quizás te estés empezando a preparar para recorrer otro camino menos frecuentado. ¿No has tenido ya bastante sufrimiento? No hemos escrito este libro para ayudarte a que te liberes de las arenas movedizas en las que te encuentras, sino para que te mantengas en ellas. Escribimos para aliviar tu sufrimiento y darte la posibilidad de que lleves una vida humana valiosa, significativa y digna. Los problemas psíquicos con los que has luchado anteriormente puede que técnicamente continúen, o puede que no, pero ¿qué importa que continúen si lo hacen de tal manera que ya no van a interferir con el hecho de que tú vivas tu vida de la forma más plena posible? La omnipresencia del sufrimiento humano. Este libro parte de un consejo de supuestos diferente de el de los libros más populares. Ya hemos señalado cuál es esa diferencia en las primeras palabras de introducción. La gente sufre. No partimos de la base de que abandonados a sus propios recuerdos, los seres humanos normales podrían ser felices de tal modo que solo una historia malograda o deterioro biológico podrían llegar a estribar en su paz. Lo que sí asumimos es que el sufrimiento es normal y que es excepcional la persona que consigue llegar a fabricarse su propia paz mental. Porque tiene que ser así. Es un misterio. Este libro trata sobre ese misterio. Llama la atención la cantidad de problemas que tienen los seres humanos. Problemas que los no humanos no pueden ni siquiera imaginar. Consideremos los datos sobre el suicidio. Se da en todas las poblaciones humanas y todas las campañas emprendidas seriamente contra el suicidio resultan sorprendentemente ineficaces. A lo largo de la vida vas a tener un 50% de probabilidades de enfrentarte a pensamientos suicidas de nivel entre moderado y severo durante por lo menos 2 semanas. Casi el 100% de la población del planeta llegará en un momento dado a plantearse la posibilidad del suicidio. No se dan intentos de suicidio entre los niños en etapa preverbal, pero siendo aún bien pequeños, sí que tienen lugar entre los niños que acaban de entrar a la etapa verbal. Por el contrario, al menos de momento, no tenemos demasiados motivos para creer que cualquier animal no humano puede llegar a querer matarse deliberadamente a sí mismo. La misma pauta básica se repite problema tras problema.
La mayor parte de los humanos batallan incluso en medio de lo que parecería ser una vida de éxito. Pregúntate a ti mismo, ¿a cuánta gente conoces realmente bien que no haya pasado por momentos en los que ha tenido que enfrentarse a serios problemas emocionales o sociales, a tensiones de pareja, a problemas en el trabajo, ansiedad, depresión, ira, problemas de falta de control, sexuales, miedo a la muerte y demás? Para la mayoría de la gente, la lista de sus conocidos satisfechos resulta realmente pequeña, incluso hasta puede que esté en blanco. Los datos científicos sobre los problemas humanos confirman esta impresión. Mencionemos solo unos pocos datos recogidos al azar. Alrededor del 30% de los adultos llegan a sufrir trastornos psiquiátricos mayores en un momento dado. El 50% llegará a experimentar tales trastornos en algún momento dado de la vida y casi el 80% llegará a tener incluso más de un único trastorno psicológico serio. Los americanos se gastan enormes cantidades de dinero en intentar paliar su sufrimiento psíquico. Por ejemplo, los antidepresivos suponen una industria de 10 billones de dólares, a pesar de que su impacto sobre la depresión resulta solo el 20% más eficaz que los placebos, demasiado pequeño para ser considerado clínicamente significativo. Además, el consumo de antidepresivos es tan elevado que nuestros ríos y manantiales se han contaminado con ellos, llegando a afectar a los peces que consumimos. Pero estas estadísticas, por más pésimas que puedan resultar, en conjunto infravaloran la extensión del problema. Cuando la gente tiene pleno acceso a la atención en salud mental, solo la mitad de quienes buscan ayuda llegan a ser diagnosticados de trastornos mentales serios. La otra mitad experimentan problemas de trabajo o en su matrimonio o con sus hijos o sufren de falta de sentido en la vida, lo que los filósofos llaman miedo existencial o angustia, que es un sempiterno sentimiento de aprensión y ansiedad. El matrimonio, por ejemplo, es probablemente el tipo de relación adulta voluntaria más importante en la que terminan implicados la mayoría de los humanos. Aunque casi el 50% de los matrimonios terminan en divorcio y los nuevos matrimonios no acaban mucho mejor. Las penosas estadísticas sobre infidelidad, abuso y felicidad conyugal muestran que muchos de los matrimonios intactos están basados en las relaciones poco saludables. Esta letanía podría seguir y seguir fácilmente. Por eso, teniendo en cuenta todos los problemas a los que se enfrentan los humanos, podríamos decir que en efecto lo anormal es no experimentar problemas psicológicos significativos. ¿Cómo puede ser esto? Podríamos entenderlo si estuviéramos hablando de gente sin recursos en sociedades devastadas. Si una niña de Sudán tiene que ocultarse frente a la violencia de una milicia rebelde, podemos entender fácilmente lo miserable que resulta esa situación. Si una afligida madre de Indonesia lo pierde todo en un tsunami, su sufrimiento es horrible, pero dadas sus horrorosas circunstancias, eso es lo que cabría esperar. Pero eso no es, en general, aplicable a la gente que se dispone a leer este libro. Tal como podemos constatar, la mayoría de nosotros, cuando comparamos nuestra vida con la de aquellos que sufren por la guerra o por desastres naturales lamentables. Sin embargo, en muchas áreas problemáticas, la gente inteligente y de éxito no es necesariamente más feliz que sus homólogos menos afortunados de otros lugares del mundo. La gente que vive en países con economías
espectacularmente florecientes no tienen menos problemas sociales o interpersonales que sus equivalentes inmersos en circunstancias económicas más difíciles. ¿Cómo puede ser esto? Aplícale esta pregunta a tu propia vida. ¿No es cierto que las cosas contra las que estás luchando para conseguir que cambien tienden a seguir igual, a pesar de que tú eres muy competente y capaz en otras muchas áreas de tu vida? No es verdad que has tratado de solucionar tus problemas, pero lejos de lograrlos, has fracasado a la hora de darles una solución eficaz. Además, puedes haber intentado muchas soluciones y aún así estás comprando otro libro más para ayudarte a ti mismo. ¿Cómo puede llegar a ocurrir una cosa semejante? Te pedimos que mantengas estas preguntas en tu mente mientras lees el libro. ¿Por qué el sufrimiento humano es tan persistente? ¿Por qué el tuyo es tan difícil de cambiar y qué puedes hacer al respecto? El resto del libro va a explorar estas preguntas en detalle. Creemos que podemos darte al menos una parte de las respuestas. No te hacemos estas preguntas desde una perspectiva arrogante ni crítica. Este libro no te va a culpar a ti por los problemas que tengas, transmitiéndote el nada sutil mensaje de que tu vida iría mejor simplemente si te propusieras intentarlo más en serio. Este libro mantiene un enfoque de compasión e identificación. Ha surgido de nuestra propia lucha y de la de nuestros pacientes. Las preguntas anteriores son las mismas que nos hemos planteado a nosotros mismos, a veces desde lo más hondo de nuestra desesperación. Sin embargo, creemos que la ciencia ha empezado a proporcionarnos una respuesta inesperada, una que puede resultar directamente útil. Conciencia, aceptación y valores. ACT no es un conjunto de frases agudas ni de sabios consejos que te vaya a conducir a una especie de revelación personal. Aunque algunos de los principios de la ACT son tan viejos como la propia historia, hay una componente esencial de la terapia que resulta novedoso. La ACT está basada en un nuevo modelo de la cognición humana y este modelo sirve de fundamento a algunas de las técnicas específicas que se presentan en el libro y que están diseñadas para ayudarte a cambiar el enfoque de tus problemas y la dirección en la que has estado orientando tu vida. Estas técnicas pueden englobarse en 3 grandes categorías: conciencia, aceptación y vida basada en valores. Conciencia. La conciencia es una manera de observar la propia experiencia que se ha practicado en el Oriente, a través de diversas formas de meditación, a lo largo de centurias. La investigación más reciente de la psicología occidental ha demostrado que la práctica de ejercicios de conciencia pueden entrañar beneficios psicológicos notables. De hecho, los ejercicios de conciencia se han adoptado como práctica para favorecer la terapia en muchas de las tradiciones psicológicas de Occidente. Una buena parte de nuestro enfoque tiene que ver con la conciencia. Lo que la terapia de aceptación y compromiso aporta a este antiguo conjunto de prácticas es un modelo de los componentes clave de la conciencia y un conjunto de nuestros métodos para cambiar tales componentes. Semanas, meses o años de meditación, por útiles que puedan resultar, no son el único medio de incrementar la conciencia
Y en el ajetreado mundo de hoy se necesitan nuevos métodos de añadir a aquellos que se desarrollaron en otro milenio más sosegado. En este libro te vamos a ayudar a que aprendas a ver tus pensamientos desde una nueva perspectiva. Los pensamientos son como lentes a través de las cuales miramos a nuestro mundo. Todos tenemos tendencias a utilizar unos lentes en particular y a dejar que sean ellos los que decidan cómo interpretar nuestras experiencias, incluso hasta el punto de determinar quién queremos ser. Si te encuentras bloqueado en los lentes de tu dolor psíquico, puede que te estés diciendo a ti mismo cosas tales como estoy deprimido. En este libro te vamos a ayudar a que veas los peligros de mantener pensamientos de este estilo y te vamos a facilitar métodos concretos para que puedas evitar este peligro. A medida que te liberas de los espejismos del lenguaje, aprenderás a volverte más consciente en muchas de las lentes verbales que surgen cada día, sin que tengas que definirte a través de ninguna de ellas. Aprenderás a desprenderte de tu apego a una lente cognitiva determinada en favor de un modelo más holístico de autoconciencia. Utilizando técnicas concretas, vas a aprender a mirar a tu dolor más que a ver el mundo desde el punto de vista de tu dolor. Más que a ver el mundo desde el punto de vista de tu dolor. Cuando consigas hacerlo, te encontrarás con que hay otras muchas cosas de las que ocuparse en el momento presente, además de intentar controlar los contenidos psíquicos. Aceptación. ACT señala una clara distinción entre dolor y sufrimiento. Debido a la naturaleza del lenguaje, cuando nos encontramos ante un problema, nuestra tendencia es tratar de imaginar la manera de solucionarlo. Intentamos salir del pantano de arenas movedizas. En el mundo exterior, esto resulta muy eficaz en el 99,9% de las veces. Ser capaz de imaginar cómo conseguir liberarse de situaciones indeseables tales como acabar siendo casados, escapar del frío, de la peste o de inundaciones fue algo esencial para el establecimiento de la raza humana como tal especie dominante del planeta. Sin embargo, no deja de ser un resultado lamentable de la forma de funcionamiento de la mente el que sigamos intentando poner en marcha esa idea de él, arréglelo usted mismo, cada vez que tenemos que entendérnosla con nuestras vivencias internas. Cuando nos topamos con un contenido doloroso en nuestro interior, intentamos hacer lo que siempre hemos hecho, reajustarlo y transformarlo hasta conseguir liberarnos de él. Pero la realidad del asunto, como seguramente ya habrás notado, es que la vida interna no se parece en nada a los acontecimientos externos. Por algo los humanos vivimos en la historia y el tiempo se mueve solo en una dirección, no en dos. El dolor psíquico tiene una historia y, al menos en cierto sentido, no se trata de que tengamos que librarnos de él. Más bien es cuestión de cómo nos las arreglamos con la presencia de nuestro dolor para seguir adelante. La aceptación en terapia de aceptación y compromiso se basa en el hecho de que, como regla general, al intentar liberarnos del dolor solo consigue amplificarlo. Nos enreda más en él y lo convierte en algo traumático. Y, mientras tanto,
nuestra vida se queda arrinconada. La alternativa que vamos a enseñarte en este libro resulta un poco peliaguda de decir en voz alta porque, de momento, es casi seguro que no lo vas a entender bien. Pero lo cierto es que la alternativa a eliminar el dolor consiste en aceptarlo. Aceptación. En el sentido que aquí le damos al término, no es una autoderrota nihilista, ni tampoco consiste en sufrir y aguantar el dolor. Es algo muy, muy distinto a todo eso. Esas lúgubres, tristes y oscuras formas de aceptación son justo lo contrario del abrazo comprometido y vital al momento presente al que nos queremos referir. La mayoría de nosotros tenemos poco o ningún entendimiento de aceptación activa. Por eso te sugerimos que, de momento, te limites a darle las gracias a tu mente por cualquier significado que le esté atribuyendo al término, pero que no intentes hacer nada más por ahora. Es difícil de describir y, además, ya nos centraremos un poco más adelante en aprender a estar dispuesto a aceptar y vivir la propia experiencia. De momento, te pedimos paciencia y mente abierta. Un poco de escepticismo respecto a lo que tu mente pueda estar interpretando respecto a lo que queremos decir. Compromiso y vida centrada en valores. ¿Estás viviendo la clase de vida que quieres vivir en este mismo momento? ¿Tu vida está centrada en aquello que es más significativo para ti? ¿Tu modo de vivir la vida se caracteriza por la vitalidad y el compromiso o por el peso de tus problemas? Cuando nos enredamos en la lucha con los problemas psíquicos, a menudo dejamos en suspenso el resto de nuestra vida por creer que el dolor que estamos experimentando tiene que ser ventilado antes de que podamos empezar a vivir de nuevo. Pero, ¿y si pudieras conseguir que tu vida se centrase en aquello que tú quieres justo ahora, en este preciso instante? No te pedimos que creas que esto vaya a ser así. Simplemente que te abras a la posibilidad de que ocurra en este momento. Que te abras lo bastante como para que estés dispuesto a trabajar con este libro. Ponte en contacto con la vida que quieres vivir y aprende a hacer realidad tus sueños en el presente. No resulta difícil debido a que tu mente, como todas las mentes humanas, va a ir moviéndose de trampa en trampa, alzando barrera tras barrera. En los capítulos 1 al 10 vas a aprender a liberarte de esas trampas y a disolver las barreras. En los capítulos 11 a 13 discutiremos sobre cuál quieres que sea el sentido de tu vida y te enseñaremos cómo complementar el proceso para que cambies el inútil control de la mente por el compromiso con la vida. En este momento no te pedimos que estés de acuerdo con ninguna de las afirmaciones que se han hecho, ni que entiendas los métodos que vamos a describir a continuación. Solo te pedimos que te comprometas en un viaje centrado fundamentalmente en el puzzle de tu sufrimiento y el de los demás. Este viaje pretende conseguir un cambio fundamental en el juego que se está desarrollando, no simplemente una nueva estrategia para intentar ganarlo. La terapia de aceptación y compromiso no es una panacea, pero los resultados científicos son abundantes y positivos.
Creemos que podemos ayudarte a que saques partido de este nuevo conocimiento. En todo caso, vente con tu escepticismo, incluso con tu cinismo a este viaje. No te va a hacer daño alguno con tal de que tú estés dispuesto a aplicar los métodos que vas a aprender. Incluso contando con ese escepticismo y cinismo. Y trae también tus esperanzas y la capacidad de creer. Aunque no te van a servir necesariamente de ayuda hasta que tú empieces a considerarlos también desde el punto de vista de los métodos que aquí se describen. Tú eres una persona integral y todas tus experiencias, pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales y tendencias de conducta serán bienvenidas a este viaje de descubrimiento. ¿Qué puedes perder? ¿No sería estupendo que pudiera salir de tu mente para entrar en tu vida?